dice, bueno, el eterno retorno puede tener un sentido diferente, no el sentido de toda la realidad, puede tener un sentido aplicado a partes de la realidad, como son las civilizaciones. Entonces, Spengler empieza a decir, las civilizaciones, lo que ocurre en una civilización se repite en otra, pasan por los ciclos semejantes, ¿no? Hay repeticiones. Cuando observamos y hacemos una comparación entre las civilizaciones, es decir, cuando introducimos lo que llama Spengler la historia comparada de las civilizaciones, para hacer historia no se puede hacer historia solamente desde un punto de vista, como creía el cristianismo, como si fuera el centro del mundo, o los judíos, o la Biblia, todo esto que dijimos, que todavía ocurría en la Edad Media. Spengler dice, la historia solamente se puede hacer como historia comparada. Las leyes de la historia hay que sacarlas como pasa con la física. Cuando observamos un fenómeno que se repite aquí y allí, pues hacemos una inducción y sacamos una ley, ¿no? Pues Spengler viene a decir, cuando observamos las civilizaciones y empezamos a ver que hay semejanzas, que hay cosas que se repiten, que hay una especie de eterno retorno, ¿no? De que vuelve lo mismo a repetirse, aunque de otra forma, o sea, no sería tampoco una repetición como en el sentido de Nietzsche, de que se repite todo igual. Para Spengler hay una repetición diferenciada, diríamos. Las civilizaciones, ¿qué es lo que se repite? Entonces Spengler, claro, dice la estructura de las civilizaciones. Las civilizaciones todas tienen la misma estructura, lo observamos al compararlas. Todas tienen un origen muy parecido, que es cuando nace una civilización, ¿no? Tiene después un desarrollo, dices como la primavera, luego pasa la fase más brillante de una civilización cuando maduran, es el verano, y después viene la decadencia, el otoño, todas estas metáforas que utiliza Spengler, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice, por ejemplo, hay comparaciones muy brillantes que tiene, ¿no? Dice, precisamente vamos a ver el sentido que Spengler da a la Edad Media, ¿no? La Edad Media que él había criticado en el sentido de Joaquín de Fiori, no existe la Edad Media, no existe una Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? ¿Qué es la Edad Media europea? Porque seguimos hablando de la Edad Media europea, pero ¿en qué sentido? No en un sentido absoluto, no es una edad derivada de una estructura absoluta como el dogma de la Trinidad, sino que la Edad Media, dice Spengler, es el origen de la civilización europea. Ahí está el origen. ¿Y cómo es el origen de una civilización? Pues como todas, dice, cuando se mezclan los pueblos. Por ejemplo, en Europa, las invasiones de los bárbaros destruyen la civilización anterior, que era la greco-romana, el imperio romano, y entonces de esa destrucción pues hay unas mezclas, se introducen van adoptando una religión que luego será el cristianismo, y a su vez van adoptando una estructura política diferente, aunque al principio Carlomagno intentó mantener el imperio, Carlomagno creía que iba a volver a reconstruir el imperio romano, pero a su muerte se volvió a romper todo y se crearon los estados sucesores, que son los reinos sucesores, que son el origen de las naciones, que entonces aparece ahí algo que no existía en el mundo antiguo, ¿no? Que los griegos, la idea política más alta que tenían, básica, digamos, núcleo político de Grecia era la ciudad-estado. Luego sí, podían hacer ligas de ciudades, como después con la liga con los espartanos, podían hacer estas ligas, o después los imperios que se hicieron, macedónicos o tal, era una especie de ligas de ciudades centralizando el poder en una ciudad, como era Roma, por ejemplo. Pero no pasaron los griegos de este nivel, del núcleo de sus políticas a la ciudad-estado. Sin embargo, en Europa aparece la nación. La nación no es una ciudad-estado, es mucho mayor, es un territorio que implica no solamente ciudades, sino territorios en torno, unas fronteras, y aparecen otros problemas. Por ejemplo, por eso la democracia moderna es muy diferente de la griega, como veía Rousseau. En Grecia una ciudad podía reunir a todos los ciudadanos en la plaza, los ciudadanos libres, claro, que son los que votaban y decían todo. La democracia directa se podía hacer en Grecia.
Pero en Europa ya no, porque ¿cómo vas a reunir en la Puerta del Sol a todos los millones de españoles? No puedes. Entonces, pues, o en Inglaterra, Locke decía, pues hay que nombrar representantes, ¿no? Y crear, y entonces la democracia es distinta, ¿no? La democracia está basada en el Estado-nación, que hoy se está poniendo en cuestión, pero vamos a ver si hay algo diferente del Estado-nación. Yo creo que todavía no se encontró nada de esto. A lo mejor dentro de unos siglos se acabará encontrando. Pero superar la estructura del Estado-nación, la soberanía nacional, es muy difícil. Estamos viendo ahora con todo esto que nos pasa con el virus corona y todo esto, ¿no? Que claro, si tú cierras las fronteras, o si tú abres las fronteras y dices que los estados nacionales no tienen sentido, pues no solamente te entran las mercancías y eso, que puede ser interesante, es que te entran los inmigrantes ilegales que pueden invadir un país y crear una situación de miseria, o te entran los virus, porque no controla las fronteras, no hay sanidad. Claro, esto es una cuestión que estamos viendo como estas ideas de la globalización así entendida en abstracto, que son las ideas de Fukuyama. Eso, estamos viendo que eso trae muchos problemas. Vamos a ver que no se encontró una estructura una estructura que pueda sustituir al Estado nacional, los Estados nacionales. Se podrán crear ligas de Estados nacionales, como se está creando en Europa, pues el intento de hacer una confederación, se puede hacer todo esto. Pero creer que se va a crear un imperio mundial, sea el americano o el chino, ¿no? Que ahora ya tienen su rival, con desapareciendo los estados nacionales, pues eso puede ser peor el remedio que la enfermedad. A ver si la gente reflexiona sobre esto y no se dejan llevar por los demagogos que continuamente se les llena la boca con estas ideas. Y el problema que tiene es la filosofía, porque precisamente esa es la filosofía de Hegel. Pero es que después de Hegel ha llovido mucho. ¿Eh? Y una filosofía diferente es la que lleva, por ejemplo, la que está implícita en Spengler, es una filosofía muy diferente de la de Hegel, y que tiene, incluso hoy está la actualidad, pues con la propia reacción que hubo contra Fukuyama, el famoso Samuel Huntington, ¿no? Con el artículo que se hizo tan famoso como el de Fukuyama, el artículo del fin de la historia, que lo pueden leer en internet, lo buscan. Incluso está publicado un libro de Huntington que yo voy a recomendar porque sobre todo un capítulo que se lean los alumnos de Introducción a la Filosofía, y bueno, el que quiera también, ¿no? Un capítulo en el que Huntington hace una actualización, ¿no? de lo que son las civilizaciones, cómo entendemos hoy las civilizaciones después de Spengler, ¿no? Que ha llovido ya bastante también, y hay un capítulo que es la primera parte del libro. El libro se llama el choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Una traducción española en 2001 en País 2, y yo voy a citar aquí la primera parte del capítulo 2, páginas 33-41 de esta edición, que la pueden leer en internet, solamente que pongan Samuel Huntington, El choque de civilizaciones PDF, encontrarán este libro. El libro se puede leer hoy entero, también lo tenemos en la biblioteca. Yo compré una edición en la biblioteca de la universidad, está este libro. Pues este capítulo, La naturaleza de las civilizaciones, me parece interesante que lo lean porque aparecen ahí, según Huntington lo que hace ahí es una puesta al día de todo este concepto de civilización, que hay más autores. Después de Inglaterra fue Toynbee, que fue otro teórico de las ideas de la civilización muy leído en la época de Ortega. Incluso Ortega y Gasset tiene algún artículo sobre reflexiones sobre la idea de civilización de Toynbee. Aparecen otros, incluso autores españoles como Fernández Armesto. En fin, ahí tienen ustedes una información sobre el concepto de civilización. Lo que viene a decir Huntington es que la novedad, aunque yo creo que no lo acaban de ver muy bien esto, la novedad de Spengler es que sería una especie de estilo alemán, ¿no? De la filosofía alemana, de entender las civilizaciones como culturas, no como en sentido puramente técnico. Pero creo que esto es una distinción que
claro, engaña un poco porque el concepto de cultura en Spengler no es idéntico al de civilización, porque para Spengler las civilizaciones son círculos culturales. Lo que sí es cierto es que Spengler sí resaltó frente a la concepción de Voltaire y de la Ilustración, la concepción de la civilización como un mero progreso, desarrollo técnico, desarrolló el aspecto, diríamos, cultural o espiritual de toda civilización, que incluye, por ejemplo, las religiones, ¿no? Las grandes religiones, casi todas las grandes civilizaciones, en ellas domina una religión, ¿no? En Europa, pues el cristianismo. En la civilización clásica, pues era la mitología griega. En China, pues el confucianismo o lo que sea, ¿no? En la India, pues el budismo o las religiones antiguas de la India. Es decir, que hay un aspecto de valores que es importante tener para entender lo que es una civilización, que no solamente es progreso técnico, también hay un arte, hay unos valores religiosos que no se pueden medir con el progreso técnico, porque, por ejemplo, Spengler, claro, se dio cuenta de este asunto. Podemos decir que desde el punto de vista técnico una civilización puede ser superior a otra, porque es superior pues la máquina de vapor a los caballos, ¿no? o los aviones son superiores a otro tipo de transporte. Entonces esa civilización desde el punto de vista técnico evidentemente hay un progreso indudable. Ahora bien, desde otros aspectos, el arte, ¿quién diría que el arte chino, el arte griego, el arte europeo superior al arte chino, al arte griego, ¿no? Es decir, eso ya es más discutible. Incluso hoy en pues los centros de subastas de arte en Nueva York, a veces un jarrón chino puede estar más valorado que un cuadro de Picasso. Es decir, diríamos, o un mosaico egipcio, o lo que sea, ¿no? Es decir, que el arte en ese sentido, Spengler se da cuenta de que no se puede decir que ahí hay un progreso. Habrá progreso en aspectos técnicos del arte, pues la forma de dibujar o si la forma de hacer una escultura. Por ejemplo, en la pintura europea del Renacimiento hay una técnica de crear una ilusión de profundidad que los griegos ni los romanos no conocían, ¿no? Entonces, claro, parece una cierta superioridad en la técnica, pero sin embargo, por el valor de la pintura no solamente es dibujo, es color, es otras cosas que no se pueden medir tampoco desde un punto de vista cuantitativo o técnico, puramente técnico, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre se dice que, bueno, el arte, el propio Marx, por ejemplo, llega a decir en unos textos que se citan a veces cuando en el marxismo se intenta dar una explicación del arte, que claro, Marx realmente solamente tiene algunas observaciones, no desarrolló un tratado sobre el arte marxista. Luego vinieron los teóricos posteriores, pero claro, Marx, por ejemplo, uno de esos textos que se cita mucho, dice que es curioso cómo el arte griego, dice Marx, nos sigue gustando a pesar de que las condiciones económicas en que se produjo ese arte en una sociedad esclavista o lo que sea, pues han desaparecido, ¿no? Y sin embargo todavía queda ese gusto, esa atracción que nos da contemplar la belleza del Partenón, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene algo, dice más, el arte de superestructural, ¿no? de estar por encima de las condiciones de producción, ¿no? Y en ese sentido es en el que Spengler yo creo que captó esta idea de las civilizaciones. Las civilizaciones tienen una serie de valores artísticos, religiosos, que son a veces difícilmente medibles o computables como otros valores técnicos o científicos, ¿no? Y sin embargo, pues a veces son los que dan la personalidad, ¿no?, a una civilización. Eso que dice Spengler, que una civilización cuando se forma es un cóctel tan perfecto que tiene una vida propia, una personalidad, ¿no?, que nos atrae, que la individualiza. Dice, lo chino es lo chino, ¿no?
ahora y hace 1000 años, cuando vemos unas pinturas chinas, pues es algo, hay algo que es lo chino, ¿no? Pues cuando pintan a los gatos con los ojos rasgados, o lo que sea. Esto es lo chino, ¿no? Y ya pasaron miles de años. Y sin embargo es una cosa que le da una personalidad, ¿no?, a ese tipo de arte que es intransferible. Y en ese sentido es el que Spengler dice que las civilizaciones tienen ese aspecto creativo, ¿no? No solamente es una cuestión biológica como una planta y tal, hay un aspecto creativo en estas que se ve muy bien en el arte, se ve en la religión. Y en ese sentido, las civilizaciones para Spengler tienen una especie de, son como personas, tienen una personalidad, ¿no? Una especie de personalidad que las distingue y hace que no se confundan unas con otras. Y desde ese punto de vista, pues Spengler pues, subrayó estos aspectos culturales. Bien, Spengler dice también que las civilizaciones son los círculos máximos culturales humanos que hay, ¿no? Como cuando dicen los matemáticos que los meridianos son los círculos máximos que pasan por los polos, ¿no?, en la geometría esférica. Dicen, no se pueden trazar círculos máximos, ¿no?, de mayor radio, ¿no?, que los meridianos. Pues Spengler dice, en las formaciones humanas, pues desde las tribus, la familia, el Estado, incluso los imperios, sin embargo, no, el círculo máximo, las unidades mayores, hay unidades mayores que estas, que son las civilizaciones, pero ya no se puede hacer una unidad mayor que la civilización, ¿no? En ese sentido, dice que las civilizaciones son una especie de círculos máximos en la que se da lo humano, ¿no? No existiría la humanidad. La humanidad es una idea, no es un concepto, como diría. ¿No? Es una idea abstracta, pero no existe la humanidad. Dice Spengler, lo que existe son los chinos, los alemanes, los españoles, los hombres concretos, las culturas concretas, es lo que existe. No existe nadie ve al hombre. Cuando ves a un francés o ves a un norteamericano, no ves al hombre, ¿no? En ese sentido, Spengler, claro, critica toda la filosofía de Hegel como idealista, o de la Ilustración, que creían que la idea que existía la humanidad y que la humanidad era un sujeto y tal. Hegel ya apuntaba que no era la humanidad, que eran los estados, ¿no? Pero claro, los estados, también el concepto de estado en Hegel es también ambiguo, porque a veces hay estados que llevan la antorcha de la humanidad y otros que no. Entonces, estos estados que llevan la antorcha, yo creo que es lo que Spengler viene a decir, esos no son estados, son las civilizaciones. Son las civilizaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Que en las civilizaciones, por ejemplo, puede haber civilizaciones como la China, que tienen una estructura, o tienden en su historia a tener una única estructura política, ¿no?, que es el Estado chino, el Imperio chino. Casi hay una identificación entre el Imperio chino y la cultura china. Pero hay otras civilizaciones que no. Por ejemplo, la islámica, que distingue también Spengler, dice, está dividida en estados, que incluso están en guerras entre ellos continuamente, ¿no? Incluso aparecen imperios diferentes. En ese sentido, no hay una identidad, ¿no?, política con la cultura. Puede haber casos como el chino, que se aproxima, pero lo más normal es que las civilizaciones estén divididas en estados políticos diferentes, o como pasa con Europa, o imperios diferentes, ¿no? Entonces, en tal sentido, se puede decir que claro, todavía hay quizás en Spengler una idea un poco oscura de lo que es la civilización, porque si la civilización son las unidades históricas, y como dice ahora Huntington, son unidades históricas que chocan unas con otras, pero claro, ¿cómo se entiende esto de que choca una civilización con otra? No chocan, esto que decía Gustavo Bueno, claro, decía, no chocan las civilizaciones, chocan las instituciones políticas o lo que sea, son esas instituciones que están en las civilizaciones las que chocan, los imperios, son las que chocan, ¿no? Evidentemente tiene razón Gustavo Bueno, una civilización no choca con otra, ni puede haber una alianza de civilizaciones, lo que habrá será una alianza entre los estados, una civilización y los de otra, pero no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las relaciones civilizatorias solamente se producen por la mediación de las instituciones.
de los estados, no se dan en abstracto, ni en ese sentido habría que matizar esto, ¿no? Pero también habría que decir, por ejemplo, Gustavo Bueno cuando viene a decir que el sujeto de la historia son los imperios, no son las civilizaciones, ¿no? En su famoso libro España frente a Europa. Son los imperios, pero claro, luego Gustavo Bueno dice, bueno, pero no todos los imperios son iguales, porque hay unos imperios que son depredadores, como el inglés, no sé, que tiene manía, y el imperio español o el romano, que son imperios generadores, porque generan ciudades y tal. Bueno, esta distinción no se podía también decir que el imperio inglés es un tipo de imperio diferente del romano o del español, porque es un imperio industrial. El imperio español o romano son preindustriales, o español si se quiere protoindustrial, pero no es la revolución industrial la hacen los ingleses. Entonces, claro, el imperio inglés no se puede decir, hombre, es un imperio depredador porque se queda con el algodón de la India o con lo que sea, ¿no? Los explota, les quita el algodón, las materias primas y no pretende dominarlo ni nada, pero le está robando las materias primas. Pero claro, porque necesita esas materias primas para la industria de Manchester, donde se está generando la sociedad industrial. O sea, el imperio inglés generó la sociedad industrial en la que estamos, que después esa sociedad industrial, como está ligada a la ciencia, es universal. No es solamente una cosa que los ingleses se la puedan quedar, es universal, porque la ciencia al ser universal, otros países, en cuanto tienen las ciencias físicas, la termodinamica y todo esto, pues crean la máquina de vapor. Entonces, claro, hoy tenemos todos en casa lavadora y tal, gracias a lo que pasó en Inglaterra en el siglo XIX, es decir, en el imperio inglés. El imperio inglés empezó siendo un imperio, como sí tienes razón Gustavo Bueno, cuando dice el imperio portugués o el holandés son imperios depredadores, porque se dedican al comercio, eran imperios comerciantes. Entonces el comercio es una actividad económica de suma cero, tienen que perder uno para que ganen otros. Ahí no se crea riqueza, como dicen los economistas clásicos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay depredación. El imperio holandés y el inglés, en gran parte se dedican al comercio, y el portugués y otros, pues son imperios depredadores. Ahí tiene razón Gustavo. Bueno, pero claro, el imperio inglés tuvo una primera fase cuando se enfrenta a España, empieza a formar en la época de Cromwell y la Revolución Inglesa, que intenta hacer un imperio depredador, como era el holandés, con el que tiene incluso guerras en Inglaterra de esa época, ¿no? Pero, claro, cuando estalla la Revolución Industrial, este imperio se va transformando, que es la época victoriana, ¿no? de Inglaterra, de la segunda mitad del siglo XIX, ese imperio se convierte en un imperio generador de industria, ¿no? Por la utilización de la ciencia y claro, toda la tradición inglesa que tiene unos científicos desde Newton hasta Faraday o Maxwell, estos grandes científicos que desgraciadamente en España no los tuvimos. Tuvimos algo, pero los ingleses destacan sobradamente por el desarrollo de la ciencia y la aplicación a la industria. Es impresionante lo que hicieron. Entonces, debo decir que la mayor parte de la riqueza entonces ya no viene con la revolución industrial de la depredación, sino que viene de la explotación de la naturaleza con las fuerzas de la ciencia. Esto es la sociedad moderna en la que estamos. Pero claro, cuando la gente anda por ahí diciendo que vivimos en Occidente es una sociedad esclavista porque estamos robando a los tercer mundo, pero señores, la mayor parte de la riqueza hoy de las sociedades avanzadas viene de la ciencia y el desarrollo de la tecnología, como estamos viendo continuamente. Yo no digo que no siga habiendo un esclavismo residual por aquí y por allá, y además ahora con la globalización, pues más, ¿no? Pero precisamente pues había que frenar la globalización en ese sentido, ¿no? Pero no se basa la sociedad moderna que sale en Inglaterra, la sociedad industrial, no se basa en su riqueza, no se basa en la explotación solamente del hombre, ¿no? Como decía Marx, que claro, Marx evidentemente conoció el capitalismo en su origen, que era terrible, pero es que hoy el capitalismo sigue siendo más potente y no es tan terrible, es otra cosa completamente distinta, ¿no? Incluso la clase obrera que más pensaba liberal, realmente la que
la que le concedió casi todo lo que quería más, que era, pues, después de trabajar un trabajo socialmente necesario, decía el joven Marx, que uno puede ir a cazar, a pescar, al mercado pletórico, comer, esto es lo que hace el capitalismo norteamericano, que después se extendió a Europa. Y es lo que todavía hoy, y en España, después de la revolución industrial, que hubo aquí en la época del franquismo, pues hoy pues, hacemos eso, pues, salimos a pescar, tenemos coche, lavadora, entonces decir que esto es depredación, esto es una barbaridad, vamos, había que matizar todo esto. Evidentemente, lo que, además hay otra idea que habría que utilizar, por ejemplo, Gustavo Bueno cuando dice que hay un imperialismo bueno y un imperialismo malo, ¿no? Para justificar el imperialismo español diciendo que no fue depredador, bien, todo lo que tú quieras. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que se utiliza? Que es civilizatorio. ¿Eh? Es más civilizada. La conquista española que hicieron de México introduce una civilización superior a la que tenían, que era la civilización que Spengler llama de los mayas aztecas, ¿no? Que era una civilización pues, que tenía sus avances o lo que sea, pero es muy inferior a lo que es la civilización europea que viene por los españoles. Es la civilización europea, no es que sea España, es la civilización europea que sale de la Edad Media, de las universidades y todo esto, es la civilización europea. Entonces España era el país que mejor la encarnaba en el siglo XVI, ¿no? Y en ese sentido, pues esa civilización, esos valores civilizatorios sustituyen a los valores de los mayas que hacían sacrificios humanos, o los aztecas, que claro, la religión cristiana no permite hacer sacrificios humanos. Se dice moralmente superior a otro. Y el que siga creyendo que vuelvan a las religiones de los mayas, pues tiene que estar dispuesto a que vengan y cojan a su preciosa hija de 7 años y se la lleven a un altar de esos a sacrificarla para ver si el volcán para de vomitar, ¿no? Claro, una ignorancia y una superstición. En ese sentido, si un imperio es superior a otro es por los valores civilizatorios. Entonces, claro, lo que había que ver es que efectivamente las civilizaciones no son culturas, valores que flotan, ¿no? Que están en relación con los imperios, con la política, con las instituciones. Entonces hay una relación dialéctica, evidentemente. Lo que pasa es que Spengler, pues en este sentido, pues, no tiene esta influencia dialéctica que venía de Hegel, que debía recuperarse, ¿no? Pero, desde luego, la idea de civilización creo que es importantísima, ¿no? Para entender todo esto. Bien, decíamos que Spengler, a su vez, cuando utiliza la idea del eterno retorno de Nietzsche, la utiliza no en sentido metafísico, sino en sentido de que en las civilizaciones hay repeticiones, ¿no? Y estas repeticiones son las que nos dan la clave para entender sus leyes, la estructura. Una civilización es una estructura funcional, tiene unas leyes y casi todas se repiten, ¿no? Con lo mismo que los estados de todo lo que van apareciendo en la historia tienen sus estructuras que se repiten, pues Spengler viene a decir que las civilizaciones tienen estas estructuras comunes que son, sobre todo, estructuras de tipo genético. En su desarrollo tienen una forma de nacer, después de crecer y desarrollarse, que pasan por unas fases parecidas. Entonces, ¿dónde se puede sacar estas leyes? Pues de la observación de la historia comparada, ¿no? Entonces, al comparar, dice Spengler, por ejemplo, la civilización europea con la griega, la grecorromana, dice Spengler, curiosamente, el origen de Europa, como ya dije antes, pues es el origen de unos cruces de choques de pueblos, los pueblos bárbaros que invaden los antiguos terrenos del Imperio Romano. Hay unas mezclas, aparecen instituciones políticas nuevas, aparecen una religión nueva, que aunque sea el cristianismo, que venía de Oriente, sin embargo, sabemos que el cristianismo, y eso lo resalta Spengler, el cristianismo occidental, en primer lugar, es agustiniano, que se diferencia del cristianismo que triunfó en Oriente, que en Siria y por ahí, ¿no? En la época de los romanos, que era un cristianismo arriano. Y hay unas controversias ahí teológicas entre el concilio de Nicea, entre Arrio y, y, y ¿cómo se llamaba el otro, hombre? Atanasio, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Bueno,
Pero también incluso Spengler dice, cuando aparece el protestantismo en Europa, las reformas protestantes, que el cristianismo no es lo mismo del sur de Europa que el del norte, ¿no? Es decir, que hay cambios. Pero bueno, lo que viene a decir es que en la Edad Media Europea es una época de mezclas, invasiones, en la que aparece un cóctel y aparecen unas religiones, unos valores que son los valores de la civilización europea, que hoy llamamos occidental. En Grecia, ¿cuándo ocurre esto? Entonces, claro, ya los historiadores alemanes del siglo XIX habían empezado a decir que había una Edad Media griega, o sea, que había que estudiar no solamente la época del siglo V de Pericles, la época olímpica y tal, sino que los griegos eran un pueblo muchísimo más antiguo que surgía de la oscuridad de los tiempos. ¿Y qué tiempos eran esos? Pues decían los tiempos, una especie de Edad Media griega, que era lo que se llamó después Troya, ¿no? La época de Troya, que es la época que sale en la Ilíada. Pues dice Spengler, es que Troya es la época dice, de las iglesias y los castillos, ¿no? Como Europa, ¿no? De las invasiones de la Hélade por los dorios, los aqueos. Es la época de las princesas, Helena y los guerreros, ¿no? Aquiles, todo esto, ¿no? Dice, esa época es una época de mezcla. Entonces la Edad Media griega, Grecia habría tenido una Edad Media, pero la Edad Media no es una edad sustantiva, es el origen de una civilización. Entonces hay una Edad Media europea, pero no es que esté una Edad Media sustantivada como algo que está entre el Padre y el Espíritu Santo, como decía, sino que la Edad Media, lo que llamamos la Edad Media nosotros, la época de la Edad Media, que cada vez está más estudiada, ¿no? Europea, pues es el origen de la civilización. Asimismo, la civilización grecorromana en Grecia surge de una especie de Edad Media. Después de esa primera edad en la que nace una civilización, viene una época de la juventud, ¿no? Después de la infancia, que es la Edad Media, sale la juventud, que en Europa sería el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento empieza a florecer en Europa, la cultura, y acaba esto creando una época clásica europea, que sería el siglo XVIII, en la que se forman los moldes clásicos, lo mismo que en Grecia fue el siglo V, ¿no? Antes de Cristo, la época de Pericles, donde se establecen los cánones del arte, de la filosofía, de la arquitectura, todo ese siglo, que es el siglo clásico, y en Europa pues sería el siglo XVIII o el siglo XVII o lo que sea, ¿no? Sería la época clásica de la cultura europea. Y después vendría, como en Grecia los propios historiadores acaban distinguiendo el helenismo como una época distinta de la clásica, en la que se producen una serie de fenómenos como la expansión de la cultura griega por el Mediterráneo, a partir de Alejandro. La cultura griega habría